otro maestro, a otro compañero, a otro colega que admiro y que respeto profundamente, que tendrá sus opiniones acerca de lo que significa esto de dejarle la luz al final del túnel a Genaro García Luna en su momento, el aliado del gobierno y de las autoridades estadounidenses. Es columnista para Jacobin, la revista en inglés hacia Estados Unidos, para la revista Sentido Común acá en México. Gran analista, amigo de esta familia sin censura, parte fundamental con sus opiniones para entender los fenómenos binacionales. El querido Kurt Harvard, me imagino que en Oaxaca, hasta allá le mando un abrazo. Querido Kurt, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Un abrazo a ti desde la Verde Antequera. Listo para dejar cierta hora chillando. Oye, a ver, ¿cómo ves esto de usted es igual que el Chapo, le dice el juez Brian Cogan, pero al Chapo le voy a clavar pena de sentencia de Condena por perpetua. vida, cadena perpetua, y a usted le voy a dejar encendida una luz al final del túnel? ¿Cómo ves, mi querido Kurt Harvard, la saga, el caso Genaro García Luna? Sí, Vicente. Bueno, hay varias cosas que comentar. La primera cosa y la más obvia, García Luna es culpable. Es un criminal, es un narcotraficante y va a la cárcel, ¿no? Ahí, pues, esto es indiscutible, ¿no? Y ahí hay, por lo menos, cierta justicia histórica por los atroces crímenes que él cometió. Esto de entrada, ¿no? Nada ni nadie quita eso de él, ¿no? Pero lo que dices es muy importante, ¿no? Es decir, el trato respecto al Chapo fue, pues, cadena perpetua, ¿no? Y tirar la llave, ¿no? Y Brian Cogan con García Luna, pues, le dio sus 38 años, pero bien sabemos que esto puede reducirse por buena conducta, entre comillas, pero también, si él sirve de testigo, colaborador en otros casos, ¿no? Y lo que hizo Cogan parece dejar abierta la puerta a algo así. Hay que notar que se pospuso, se aplazó varias veces este proceso de sentenciar a García Luna, como unas 3 veces se pospuso, se aplazó. Obviamente había negociaciones teniendo pues este lugar detrás de bambalinas ahí para llegar a esto, ¿no? Sabemos que García Luna tiene pues un montón de cosas que decidió no soltar ahí acerca de pues Calderón y acerca del gobierno criminal de Calderón, sí, pero también acerca de sus colaboradores en Estados Unidos, ¿no? Que pues eran muy felices con él en este momento. Por eso me gustó mucho que la presidenta hoy en la mañanera pues mostró cómo él, en esta diapositiva, cómo él había sido condecorado por varias agencias de inteligencia, entre comillas, de Estados Unidos, entre ellos el FBI y la DEA, que estaban encantados con él en su momento. No solamente encantados, sino con información de que él estaba involucrado con el crimen organizado. Lo sabían desde la DEA, ¿no? Lo sabía la ex embajadora Roberta Jacobson, que incluso tan campantemente soltó la sopa en una entrevista con la revista Proceso en el año 2020. Que teníamos esta información, dice, pero teníamos que trabajar con él. Qué curioso, ¿no? Si eres incondicional de los Estados Unidos, tú puedes hacer lo que te dé la regalada gana en el poder. Pero si no, hasta inventan delitos contra ti, como hemos visto a lo largo y ancho de América Latina. Lo sabía la DEA, lo sabía Roberta Jacobson, ¿no? E incluso hay, pues, anécdota que, pues ya en el dominio público, de este exfuncionario de la Embajada de Estados Unidos, que fueron invitados a una fiesta en la casa de García Luna. ¡Qué bonito!, ¿no? Qué bonito que García Luna estuvo invitando a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos a sus fiestas y mostrándoles su colección de coches de lujo. Y el funcionario de la Embajada dijo, híjole, teníamos la evidencia frente a nuestros ojos y no se hizo nada. Sí, A ver, Kurt, estás poniendo el dedo en la llaga, sí. porque además también debe de servirnos de una bofetada de realidad lo que estás diciendo. Muchos exigimos que caiga Calderón, ¿no? Nos interesa históricamente por lo que creemos, por lo que fue, por lo que hizo Calderón.
Pero, ¿y del lado estadounidense quién va a caer? Porque si García Luna tuvo la facilidad para aliarse a los cárteles de la droga en México, muchos creemos que fue con la ayuda de Calderón. Pero ¿y en Estados Unidos sus cómplices? Ujú. Es que es una pregunta, algo que tú estás diciendo que da al corazón, mi querido Kurt. Sí, y la respuesta breve es nadie. Lamentablemente, nadie va a caer en Estados Unidos por eso. Nadie, ¿no? En parte, pues, ellos aprovechan el sistema de procesos en Estados Unidos, ¿no? El sistema de procesos en México está muy basado en evidencia por escrito, ¿no? Los famosos, carpetas, ¿no? Tienes que tener evidencia por escrito, por eso ¿no? Los expedientes en los procesos aquí son enormes, ¿no? Y dicen desde México, pero ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los documentos? En Estados Unidos, que tiene una larga tradición del juicio oral, ¿no? Pueden llegar a sentencia con base en, ¿no? Testimonios orales, ¿no? Así es el sistema ahí, ¿no? Cada país tiene su sistema. Pero lo bueno de eso es que convenientemente no tuvo que sacar todo lo que tenían acerca de García Luna. Podían basarse en testimonios orales, ¿no? Que obviamente, pues, que García Luna esté culpable, ¿no? Pero no sacar a la luz, ¿no? Testimonios acerca de las víctimas de García Luna, tanto en México como en Estados Unidos, por pues, la infiltración de drogas que él propició, pero también de, por ejemplo, sus socios en su negocio en Miami después de que él salió del poder en el 2012. Sus socios, ex agentes de la DEA, el FBI y la CIA, tan abiertos y campantes, ¿no? Porque Cogan lo que hizo en el proceso fue decir cualquier cosa que haya pasado a partir de 2012 no entra. Bueno, y ahí pues muchos de los pagos que recibió pues tuvieron lugar a partir de 2012, ¿no? A partir de 2012. Y después, como dijo Pablo Gómez en Los Periodistas, ese dinero recibido por García Luna llegó a las campañas. Llegó a las campañas. Y no solamente del PAN, hasta del PRI, El ¿no? PRI, Y luego claro, vemos a en las Alito Moreno, campañas, y ¿no? vemos a Alito Moreno decir, pues que el PAN responda, no, son ¿No? todos, mi Sí. querido Kurt. Sí, entonces la manera de limitar por medio del juez qué evidencia entra y qué no, y basarse en ciertos pues testimonios de testigos colaboradores, pudieron armar su caso sin la necesidad de sacar todo lo que tenían en reserva, ¿no? Pero ahora el asunto con García Luna es, pues lo quieren de testigo colaborador en otros casos, incluso para el del Mayo que viene. Y no es casualidad que el caso del Mayo está siendo canalizado a la misma corte, de todos los cortes de Estados Unidos, porque es misma, por razones muy claras, ¿no? Entonces la idea es, tienes que manejar el asunto con tal de que saquen la información necesaria para incriminar, ya hay pues evidencia de sobra, pero sin sacar a la luz cosas inconvenientes para Estados Unidos, que es, él era su gran amigo, él era su gran amigo. En Wikileaks está dicho eso, ¿no? Wikileaks dice textualmente, García Luna ha sido un enlace, socio y amigo de confianza del FBI desde sus días en el PFP. Desde sus días en el PFP, Vicente. No estamos hablando solamente en su tiempo con Calderón, desde antes, desde el AFI, desde el PFP, era su gran amigo y socio y enlace, ¿no? Esta es una historia que remonta hace mucho tiempo, pero tampoco nada de eso entró en el juicio, porque el juicio solo se enfocó en sus años en que estaban en el cargo, en seguridad pública, ¿no? Entonces, pues sí, se llegó a una sentencia de 38 años, pero queda mucho por iluminarse acerca de los crímenes de este gobierno infausto en ese momento por razones históricas, ¿no? Y No las te víctimas. no Uh-huh. te deja un sentimiento de, no sé si estoy usando el preciso concepto, la palabra correcta, de insatisfacción, Sí, entendiendo que García Luna con su actuar también generó muerte, tanto en México como en Estados Unidos,
y que debió de haber recibido cadena perpetua? Sí, sí, deja una insatisfacción, ¿no? Un hombre que causó tanta muerte, tanto sufrimiento, tanta violencia a los dos lados de la frontera, directamente acerca de la violencia, ¿no? En la que participó y indirectamente acerca del flujo de la droga que él propició y ganó por eso. Y luego el Poder Judicial pues descongela las cuentas de su esposa y luego sabemos que mucho de este dinero terminaron en campañas. Es decir, todo el daño no solamente es directo a través de la violencia, sino que es indirecto acerca de las víctimas de las drogas y pues el público de México a través de pues campañas sucias y amañadas con dinero de narcotráfico, ¿no? Y sí, si hay alguien en este mundo que merece cadena perpetua, es él, es él. Pero, pues, como puse en un tweet ayer, Estados Unidos siempre vela por los intereses de Estados Unidos, no los intereses de México, ¿no? Y, ojo, no velan por los intereses del pueblo de Estados Unidos, sino por este estrato malhechor que tenía el trato con García Luna en primer lugar, que lo condecoraban, que se asociaban con él, que decían que era su amigo, que decía que era su enlace, que decían que era hombre de confianza, ¿no? Esto es el tipo de gente con la que Estados Unidos se ha asociado en toda América Latina a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Había esta pequeña ventana de la política del buen vecino que se murió con Roosevelt y a partir de eso la idea es necesitamos estabilidad y necesitamos imponer nuestra política con sangre, con violencia y con este tipo de gente, tipo García Luna, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Entonces están muy acostumbrados a trabajar con gente como él, ¿no? Él es el perfil idóneo para ese tipo de agencias de inteligencia. Lo usan y luego cuando pues no, ya no les convenga, pues los desechan, los tiran a la basura. Y por supuesto que deja una enorme insatisfacción, ¿no? El Chapo es narcotraficante, termina en cadena perpetua. García Luna, que fue igual o peor, ¿no? Mm. Pues le dan luz al final del túnel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era su amigo, porque era ¿no? Seguramente había gente abogando atrás de las bambalinas con Kogan. Ay, pues, ¿no? Ay, sí, hay que darle cárcel, pero bueno, déjame una esperanza, ¿no? Pues sí, fue nuestro hombre en algún momento, ¿no? Seguro, seguro, ¿no? ¿Por qué se aplazó tanto este día de la sentencia? ¿Por qué se aplazó tanto? No debería haberse aplazado tanto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Más claro ni el agua, mi querido Kurt Harvard. A ver, en este desmenuzar desde tu perspectiva, ¿con qué cerrarías para la audiencia? Entendiendo que, y yo ayer lo decía, claro que me genera una insatisfacción, sobre todo por, lo dicho de Brian, por los dichos de Brian Cogan, el juez. Pero tampoco fue suavecito el juez. La defensa pedía 20 años, le dan 38. Si bien es cierto, se puede reducir por buena conducta y todo lo que ya sabemos, no es así de enchilame otra. También esa puerta que deja abierta el juez Kogan podría a muchos darnos esperanza de que si no es mañana, en algún momento, Genaro García Luna hable y diga lo que sabe y caigan otros personajes. ¿Con qué cerrarías en esta oportunidad, Kurt, para la audiencia de Sin Censura, que siempre está al pendiente de lo que escribes en redes y de lo que dices aquí en Sin Censura? Sí, para cerrar con un punto para mí muy importante, y tu punto es muy importante, Vicente, es decir, sigue siendo una sentencia fuerte y con toda probabilidad va a morir en la cárcel, ¿no? Con toda probabilidad. No es seguro, pero con toda probabilidad, ¿no? Eso ya está, ¿no? Pero tenemos que reflexionar, hacer una reflexión amplia acerca de efectivamente lo que ha sido el outsourcing de la justicia mexicana a Estados Unidos, ¿no? Hemos hablado de outsourcing en otros ramos de la economía, pero este ha sido efectivamente un outsourcing judicial. Al final de los años 70 se firmó el tratado de extradición con Estados Unidos que existe actualmente. En los primeros años, pues había pocos, ¿no? Los que México extraditaron a Estados Unidos.
Pero a partir del Tratado de Libre Comercio, en el 94, el número de personas extraditados subió hasta llegar a cientos por año, cosa que sigue hasta la fecha, aunque bajó con López Obrador. ¿Qué pasa con esas personas que llegan a Estados Unidos? ¿Enfrentan juicio? ¿Enfrentan juicio? En muchos casos no. En muchos casos no enfrentan juicio. Pues en muchos casos, acaso la mayoría, llegan a un pacto de colaboración con los fiscales en los que se declaran culpable a cambio de castigos menores, ¿no? Y para ser testigos colaboradores en otros casos y en ciertos casos incluso ser liberados para entrar en el programa de testigos protegidos, ¿no? Es decir, Estados Unidos hace lo que quiera con esta gente para sus fines y no siempre reciben el castigo que merecen por todo el daño causado, no solamente allá, pero el pueblo mexicano, al pueblo mexicano, ¿no? ¿A qué sirve México de mandar a esta gente a Estados Unidos para que lleguen a un pacto de colaboración y que terminen siendo testigos colaboradores o incluso liberados bajo este programa de testigos protegidos? ¿No? Es decir, porque Estados Unidos no está velando por las víctimas en México, no les importa, no les importa. Entonces hay que trabajar para crear un sistema de justicia donde esta gente está enjuiciada acá, está enjuiciada acá en México, que no haya este outsourcing judicial a Estados Unidos, ¿no? Muchos han dicho que sigue Calderón. Imaginen el presidente de tener un presidente con C, de tener a un expresidente con S de México sentenciado en Estados Unidos. Calderón, si va a ser procesado, tiene que ser procesado en México, no en Estados Unidos. ¿O Estados Unidos ahora va a procesar a cualquier expresidente? Este es un precedente muy nocivo, porque luego cualquier persona que no se alie con los Estados Unidos, pues ahí, ¿no? Ahí está. Y ese es el problema, repito, cuando haces efectivamente un outsourcing judicial a otro país, sobre todo a un país imperial que tiene sus propios intereses al norte, ¿no? México, pues de las reformas, ya hay la reforma judicial, pues dicen que hay una reforma en puerta para las fiscalías, para las MPs, para las notarías, es decir, todo, para que no hacen eso de que los criminales fuertes pues los mandan por extradición a Estados Unidos y luego Estados Unidos trata el asunto como les conviene a ellos, pero no al pueblo mexicano, Vicente. Qué fuerte, mi querido Kurt Harvard. Me imagino que de esto también escribirás en tus columnas, en donde participas, en donde te leemos atentamente. ¿Por qué no cerramos, Kurt, invitando a esta audiencia que tanto te respeta, que tanto te aprecia, para que te siga, te busque y amor con amor se pague? Sí, muchas gracias, Vicente. Bueno, mi nombre es Kurt Hackbarth. Ahí está mi cuenta, ahí en la pantalla. Me encuentran en Twitter, @Kurt Hackbarth. Mis artículos en Jacobin en Estados Unidos y Sentido Común aquí en México. Y también si pueden apoyar nuestro podcast que se llama Soberanía, The Mexican Politics Podcast, que está en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Si pues pueden dar like y suscribirse, ¿no? Unirse al canal, porque justamente el asunto es romper el cerco mediático que existe en los medios anglófonos, que exactamente como hacen con los juicios, pues siempre tergiversan las cosas para sus fines y para sus intereses. Entonces ahí estamos en soberanía también, Vicente. Muchas gracias, Kurt. Gracias por siempre estar al pie del cañón. Te mando un abrazo, estamos al pendiente. Kurt Sí. Harvard, desde Oaxaca, amigo de Sin Censura, hablando sin pelos en la lengua, en este espacio libre como el viento.